Palma 90 presenta Médicos en la Radio. Buenos días, amigos oyentes de su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas desde Barahona, la provincia del Bello Amanecer. Este espacio llega a ustedes gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, NAC Clinic. En NAC Clinic contamos con nuestro propio laboratorio dental con la tecnología más avanzada de toda la región sur para asegurarte mejor trabajo en el menor tiempo posible. A tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 809-524-5858. NAC Clinic, todo en odontología. También este espacio Médicos en la Radio llega a ustedes gracias a la farmacia Dignalis. Laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia Dignalis, al servicio siempre para tu salud. Buenos días, Carlos. Muy buenos días a todos los radioescuchas que nos sintonizan cada mañana en nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. Parece que la calle de Barahona hoy no está entaponada. Pero en lo que esperamos. Bueno, Carlos, es que Octavio, que trae un tema bastante interesante que todo el mundo debe prestarle atención después de la tragedia que han venido ocurriendo. Pero en medicina hay algo que se llama la ley de la serie, que cuando una patología llega, las otras vienen en secuencia, cuando uno está en la emergencia. Y durante el fin de semana, yo estuve visitando uno de los distritos municipales de por aquí, que era el área de Peñón, y oía la queja de muchas personas. Peñón es un municipio ya. Oía la queja de muchos municipios acerca de una escuela que se encuentra en total deterioro, que es la escuela María Sepúlveda de Peñón, que fácilmente entrará en la ley de la serie del colapso, estructuralmente hablando. Aquí en Barahona vimos que hubo una entidad que se hizo cargo, que era Onesbia, durante el desplome del Jet evaluando la estructura. Y hoy me entero que aquí en Barahona tenemos una oficina de Onesbia también. Sí. Queda detrás de la parada Entraba. Que sería bueno. Yo creo que se mudaron para acá, aquí en la plaza Correo Viejo. Sí. Estaba en la plaza de Vigilina. Exactamente. La plaza sur. Sería bueno si los funcionarios de Peñón y de Barahona se acercaran a esa oficina de Onesbia, que tiene que ver con las infraestructuras y el grado sísmico que pueden tener y riesgos que presentan, que visiten la escuela María Sepúlveda de Peñón. Ahora que estamos en días libres por causa de la Semana Santa, que todo viene siempre normalmente, sería bueno que la gobernación se acercaran en estos días que tenemos tranquilos, sin mucho trabajo, para que evalúen esa escuela. Y sería bueno que le evalúen antes que se pase una tragedia con los niños que estén dentro de la escuela. Porque me dieron la facilidad de entrar a la escuela y hay áreas que el techo se encuentra totalmente destruido. Y la parte de las estructuras se encuentra también muy agrietada, que fácilmente tienen hasta áreas cerradas que no están dando docencia. Y me dicen los municipios, y eso que yo fui a compartir con una gente, y me llamó la atención y entré, porque me acordé en medicina de la ley de la serie. Y los municipios me dicen que han hecho quejas y llamados y no han ido en su auxilio todavía. Pero como tenemos oficina que es la facultativa para evaluar las infraestructuras, sería bueno que la gobernación se acerque a esa escuela de Peñón. Antes que hagamos el populismo que nos gusta ir a la foto cuando pasan las tragedias. Porque aquí solamente se accionan cuando pasa algo. Observen el puente de la 17. ¿Qué tiempo se tenía reclamando ese puente? Tuvo la comunidad que volverse a levantar y ver que había que cerrar ese puente. Entonces, no entremos en la ley de la serie. Vamos a la parte preventiva. Porque si no, tendremos una cascada de eventos que pudieron ser prevenidos con anticipación. Y como cada lunes tenemos al doctor Octavio Félix Vidal, que nos trae un tema bastante interesante. Después de esta tragedia muy lamentable que tuvimos, es primera vez que pasa algo así en el país, históricamente, que tenemos tantos fallecidos en un área específica y en un solo lugar. Hemos visto tormentas, terremotos y muchas otras causas, pero así en un solo lugar es primera vez en la historia de la República Dominicana que se ven, y si lo comparamos con hechos anteriores, es el primero en su magnitud y causa y que engloba un sinnúmero de duelo nacional. Hoy en la mañana vamos a hablar
¿Cómo superar el duelo? Es algo que la gente lo ve como sencillo, doctor, pero hasta que no le pasa y le llega cerca de su puerta, no comprende cómo superar ese terrible trastorno. Unos lo saben superar, pero otros se incluyen en el mismo problema o en el mismo dolor. Muy buenos días, doctor Octavio. Sí, buenos días, Carlos. Tenemos una llamada temprano, doctor. Y sí. Buenos días a Teodoro y a todos Buenos nuestros días. oyentes. Pedir nuestras excusas que estamos casi retornando a la ciudad, pero ya estamos aquí para compartir este tema con nuestros oyentes. Sí. Muy buenos días. ¿Quién nos llama y de dónde? Buenos días, mis queridos hermanos. Greyval Duncan le habla. Muy buen día, Greyval. Cuéntanos. Escuchando ese tema que ustedes están tocando, un tema que no ha tocado vivir de cerca, familiares cercanos fallecieron ahí, como la hija de Edgar Gómez, la esposa de Bolívar Ventura y esas 200 y pico de personas que fallecieron, que enlutaron el pueblo dominicano, y no sabemos cuándo vamos a salir de ese luto, porque fue una catástrofe muy grande. Yo quiero irme un poquito más lejos de lo que usted acaba de decir, doctor, y creo que es factible visitar aquellos centros que donde se aglomeran muchas personas. No tiene que ser instituciones privadas como escuelas y cosas. Creo que esa es la primera que hay que ir, pero donde las iglesias, que van muchas personas, es todos los negocios donde van muchas personas, se aglomeran muchas personas. Creo que deben comenzar ya a regularizar eso, a visitarlo. Yo estoy de acuerdo que hasta mi negocio, que vayan y lo hagan. Yo que estoy cerca de un río, que puede ser el sedimento, socavar mi negocio y causar cualquier problema, porque ya tenemos que comenzar a evitar que nuestro país se enlute así de nuevo. Aquí las iglesias, los domingos, los sábados, que es un sitio santo que debemos visitar todos, aglomera muchas personas y nosotros no estamos exentos. Las personas van a la iglesia, no está exento de que le pase algo. Nosotros queremos que ese llamado que usted acaba de hacer para la escuela se extienda un poco más, que se extienda a las iglesias, que se extienda a los negocios nocturnos, restaurantes, donde quiera que van muchas personas. Ese era mi llamado, porque la verdad es que nosotros no sabemos cuándo vamos a salir de ese dolor que tenemos hoy en día. Pasen buen día. Sí, algo que hay que ir ya en la parte preventiva, ya que vivimos la parte del duelo. Hay que enfocarse ahora en la parte preventiva infraestructuralmente en todo el país. Existe una costumbre de histórica en nuestro país que el gobierno hace estructuras, pero no existe un mecanismo de supervisar y garantizar el seguimiento, que esas estructuras se mantengan en buen estado. Carlos, tú hablas del Estado. Mira, yo soy testigo porque lo viví. Yo construí una casa. Yo pagué unos impuestos en el ayuntamiento municipal. Que debió darle seguimiento a tu estructura. Nunca fue el ayuntamiento a saber si yo estoy dejando, por lo menos me estoy comiendo la acera, lo que tengo que dejar de acera, los metros que tengo que dejar de acera, si lo estoy dejando. Si estoy dejando, no lo van a supervisar. Solamente le interesa que el arbitrio que se pague. El impuesto. Sí. Pagué también el impuesto en el CODIA. Por ahí nunca se apersonó un ingeniero del CODIA a supervisar ni el varillaje ni nada, ni la estructura, si están usando la cantidad de cemento necesario, la cantidad de acero o varilla. Tampoco se apersonaron. Solamente le interesó que le fueran a pagar el impuesto. Por ahí fue FOPECON, que es el fondo de pensiones de los trabajadores de la construcción. Sí. También fueron nada más a cobrar los impuestos, a medirme. Sí, porque tienen supervisores. A medirme de cuántos metros era la construcción, y en base a eso, el tarifario que ellos tienen, a pagarle sus impuestos. O sea, pagué 3 impuestos, aparte que había pagado el estudio de suelo, los planos estructurales, todo eso, sanitario, todo. Entonces, no había nadie por ahí que supervisara. Sí, pero tú ves las construcciones solamente que le paguen los impuestos, realmente no hacen una supervisión. Ahí es que voy, mira, yo iba a tocar ese tema. Eso es irreal, imaginario. Sí. ¿Me entiendes? Sí, lo único real es que te cobran los impuestos, pero no te supervisan absolutamente nada. Sí.
yo iba a esperar que el doctor Octavio entrara totalmente en el tema, porque iba a tocar esa parte. ¿Por qué? Porque aquí los culpables no son los dueños de la estructura. No. Son esas personas lo que que están están llamados llamados a supervisar eso. Y lo que cobran esos arbitrios todos los meses. Esos son los llamados a que esa estructura y otras estructuras en el país se encuentren en buen estado o en mal estado. Porque el principal causante es el cabildo, que es el responsable que una estructura esté funcional o no funcional. El causante de los duelos. Y ver si no se está cogiendo la acera, no le está dejando nada al peatón que camine en las aceras, que tenga que salir de ahí y caer a la calle, regoso que un vehículo lo atropelle. ¿Por qué? Porque el dueño de esa construcción no dejó acera. Ahora bien, ¿qué tiene que traer eso para que mejoremos en un futuro como sociedad? Que el ayuntamiento, así como cobra los arbitrios, el CODIA, que también cobra arbitrio, y el Fondo de Pensión de los Trabajadores de Construcción, se encarguen de asignar supervisores estructurales. Porque aquí todo el mundo construye como le da la gana. Por ejemplo, yo vivo cerca del comedor económico, ahí construyeron un edificio de 3 niveles y el cabildo no ha visto la forma de destruir ese edificio que está mal construido y en un área verde que le pertenece a la sociedad y a la comunidad de ese sector. Pero vamos a seguir con el doctor Octavio Félix Vidal, que estamos hablando acerca de cómo superar el duelo nacional en aquella persona que es primera vez en la historia que pasa algo así de esa magnitud en el país. Y si ha pasado alguna, sería bueno que alguien nos llame y nos cuente. Miren, yo quisiera compartir con ustedes una situación que ocurrió durante Hitler. Era el amo y señor, digámoslo así, no solo de Alemania, sino del mundo. Y ocurrió una situación con los judíos que llevó al traste por los cálculos que se han hecho, con la muerte de más de 6 millones de personas. A todas luces, un evento como este, para cualquiera, desde fuera o desde dentro, es algo como que no se le podía encontrar la razón o el sentido de lo que había pasado. Y alguien que vivió en carne propia esto, y en algunas ocasiones hemos hablado de él, fue Víctor Frank. Y Víctor Frank, junto a su familia, que era de origen judía, cayó en los campos de concentración nazi. Y lamentablemente toda la familia de él, su padre, su madre, hermanos y su esposa, que estaba recién casado, su esposa muere en los campos de concentración. Y estas son de las situaciones en las que nosotros no le encontramos como un sentido a lo que pasa. Estamos metidos en el sinsentido. Y Víctor Frank entendió, mientras estaba ahí en el campo de concentración, que para él sobrevivir, él tenía que aferrarse al amor, a la memoria de quienes él amaba. Él soñando en su imaginación que esa gente estaban vivas. No, para él fue todo una sorpresa, aunque una sorpresa esperada, que toda su familia prácticamente pereció de una muerte tan atroz como ocurría ahí, que era por hambre o era por abusos de los guardias. Incluso los que han leído el famoso libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, saben que el término capo viene de esos guardias que eran como los jefes dentro de los campos de concentración y que tenían un gran poder. Entonces ahí Víctor Frank observó cómo moría la gente, y especialmente la gente cuando perdía la fe. Y mucha gente murió de hambre, mucha gente murió de tifo o fiebre tifoidea, y la gente moría mucho cuando ya no tenía esperanza y su sistema inmunológico se le deterioraba. Una de las cosas que Víctor Frank nos enseñó después de salir de los campos de concentración y de escribir sus libros fue que la vida tiene sentido, independientemente de que las circunstancias sean a veces como fuera de todo sentido, fuera de toda lógica,
donde podemos decir, ¿y dónde? Como muchos, ¿no? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y por qué Dios permitió esto? Y la responsabilidad, la negligencia que pueden haber tenido algunos. El asunto es que las familias solo saben en un punto del dolor que están experimentando, y en una catástrofe como esta que está sufriendo la clase baja, media alta, baja media o baja alta, como la clasificaba el profesor Bosch, pero también las clases altas del país. Ayer precisamente escuchaba a un funcionario del gobierno que perdió a un hijo en una entrevista antigua, que se le preguntaba cosas puntuales, y le preguntaban a él, ¿qué es lo que tú más temes? Y él decía, perder un hijo. Sí, y perdió precisamente un hijo, y ese hijo también pierde su joven esposa. Entonces, ante tanto sinsentido, como diría Víctor Frank, si uno puede encontrar el para qué de las cosas más que todo, entonces uno puede encontrarle algo de sentido a lo que no tiene sentido. Y parte del para qué de esta desgracia, y parte del sentido que debemos reconstruir de esta desgracia es que el país aprenda algo de lo que pasó. Sí. Que las autoridades aprendan algo, las instituciones aprendan algo, nosotros los ciudadanos aprendamos algo, porque es tal vez un aviso, o es tal vez algo como para prepararnos para cosas peores que puedan venir. Porque ¿qué sería del país si tuviésemos un terremoto de magnitud 7, por ejemplo? Sí. ¿Cuántos muertos tendríamos? Y todo esto es bueno que la población y las autoridades y todos lo pensemos, porque sencillamente requerimos una preparación para enfrentar situaciones semejantes en el futuro. Sí, doctor, pero eso lo vamos a ampliar cuando retornemos de la pausa por nuestro programa Médicos en la Radio por Palma 90.7. De regreso con su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM de Empresas Radiofónicas. Maestro, vamos a hablar de usted mencionaba ahí la parte de Hitler, Europa, el dominio que tuvo el señor Hitler, ese gran dictador. Eso eran asesinos. La etapa del duelo, que en estos momentos hay muchas personas que están viendo su etapa, ¿verdad? Que hay muchas instituciones que han llamado a colaborar en el aspecto psicológico y psicosocial de aquellos familiares que han sido afectados muy de cerca. Y hay que ver también los que fueron afectados de cerca, la parte trágica, y aquellos que fueron afectados por el shock que se produjo cuando se desplomó ese techo. Hay muchas personas que van a requerir ayuda psicológica para poder asimilar ese momento que puede causarle hasta un trauma a futuro, tanto psicológico como psíquico también. Hasta fobia puede causar a esa persona que estuvieron ahí esa noche. Maestro, con relación a las etapas del duelo, que yo sé que hay muchos dominicanos que están viviendo esa etapa en estos momentos. Miren, nosotros estamos ahora como país de manera general, y las familias más afectadas o amigos cercanos estamos pasando por una etapa de duelo, que son una serie de reacciones naturales y normales ante una pérdida, en donde más se usa el término es con respecto a la muerte. Sin embargo, uno puede hacer un duelo con otras pérdidas, no necesariamente pero en este caso vamos a tocar más la parte de la muerte, porque siempre hemos tocado siempre el duelo en todas las áreas, el duelo en la pérdida económica, en la pérdida de pareja, amorosa, etcétera. Y algo importante que tocó casi el 90% de toda la provincia del país. No hubo una provincia en que no haya alguien que perteneciera a ella. O sea, que afectó el país completo. Una más que otra, pero tocó casi el país completo. En la región Enriquillo la tocó completa. O sea, las 3 regiones la tocó la zona norte, la zona sur, el Cibao, y la zona este. Todas las tocó. Todas, más el Distrito Nacional. Solamente imagínate, en un municipio como Jaina, más de 20 murieron. Entonces lo que podemos decir es que el duelo prácticamente ha salpicado a todo el país, lo sentimos, y que la noticia ha sido tan importante desde el punto de vista
de su impacto internacional, que vemos como las reacciones de países, de gobiernos, de artistas, porque lo que ha pasado acá no es algo que ocurre todos los días en diferentes lugares del mundo. Es un evento catastrófico. Y algo que decía uno de nuestros oyentes que llamó, que él hacía un llamado también no solo a las escuelas, también iglesias, y yo agregaría también instituciones de servicio del mismo Estado, instituciones públicas, hospitales, clínicas, aunque sean privadas. O sea, el Estado tiene que aprender algo de esta lección, si no, habrá pasado algo sin sentido y no le vamos a encontrar ni siquiera un para qué. Entonces, en ese para qué, la sociedad debe sacar algún tipo de provecho, y es que pueda haber una mayor seguridad del ciudadano, de que cuando yo estoy en un lugar público, mi vida está segura, de que yo estoy en un lugar público y yo no tengo que estar mirando para el techo y tener el miedo, la fobia, que de seguro que mucha gente cuando va ahora a cualquier sitio y ve que ya la edificación está un poco vieja o que ve alguna grieta por algún lado, de seguro que a la gente se le desencadena cierto miedo, cierto temor, porque es un miedo colectivo. Hemos tenido una herida abierta y que está sangrando, y que esa herida no se ha cerrado. Y estamos, digámoslo así, en las primeras etapas del duelo, esta primera etapa de negación, de shock, donde la gente como que no cree lo que pasó, y donde todavía la gente no se acostumbra a que esto ha pasado, porque es algo como que no debió pasar, y esa es la parte del sinsentido de lo que puede ocurrir. Luego viene la ira, esa etapa en donde queremos encontrar culpables, donde culpabilizamos, que empezamos a culpabilizar o a Dios, o a la vida, al destino, o a los posibles responsables de lo que pasó, de la tragedia. Luego viene una etapa de negociación donde la gente va haciendo más, va transándose un poquito, pero luego hay una etapa también de tristeza profunda, una etapa que tiene que ver, se le llama depresión a esa etapa, pero no es necesariamente una depresión como la depresión clínica que conocemos, pero es una etapa de mucha tristeza. Y también hay una etapa donde la gente llega a lo que es la aceptación. Finalmente la persona acepta. Estas etapas no tienen que ir en el mismo orden necesariamente, ni van a transcurrir en el mismo tiempo en las personas. Hay personas que superan el duelo en 3 meses, hay otros que lo superan en 6, de 6 a 1 año es como más o menos el periodo promedio normal, pero hay personas que todavía a los 2, a los 3 años, a los 10 años no han superado un duelo. Entonces, la sociedad, las familias, todos tenemos que buscar que la gente que están pasando por el duelo puedan transitarlo sin mucho trauma, sin muchas dificultades, que lo vivan, porque el dolor hay que vivirlo, el dolor hay que experimentarlo, hay que dejar que las lágrimas salgan, porque la gente que se niega a derramar lágrimas en un proceso de duelo hace después que las lágrimas salgan de sus órganos, y hay órganos que se le van a enfermar. Y entonces cuando una persona no resuelve un duelo adecuadamente, empieza a presentar síntomas en diferentes áreas de su cuerpo, síntomas que lo van a llevar al médico internista, al médico general, al familiar o a cualquier especialista, porque necesitamos experimentar el dolor, vivenciarlo, y la persona que le da una salida a todas esas emociones dolorosas puede superar el duelo con más facilidad que quienes no lo hagan. Algo que nos ayuda también a superar el duelo es todo lo que se hace, ¿no? Los que se llaman los rituales, que tienen que ver con los servicios religiosos, sean misas, memoriales. Las iglesias evangélicas también hacen eventos parecidos, ¿no? Para acompañar a la familia, para que la gente pueda compartir el dolor. Es como repartir el dolor entre muchos, y es una manera de uno ir entendiendo que sí, que ya mi hijo no está, mi esposo no está, mi hermano no está, y se comparte en comunidad ese dolor.
eventos que se hacen en el caso de personalidades como el artista que falleció, esos eventos en donde se le hace homenaje. Todo esto ayuda a que la gente vaya drenando ese dolor, vaya superando la pérdida progresivamente, y también en el proceso algún tipo de, digámoslo así, de que la gente sienta que se ha hecho algún nivel de justicia con lo que ha pasado. Todo eso contribuye a que la gente supere el duelo. Es como cuando ocurre una muerte, un asesinato, y la familia sabe que la persona que cometió el asesinato tiene 5 años huyendo. Esa familia, ese duelo, esa herida, no la cierra hasta que no siente que se ha cumplido la justicia. Entonces, todos estos procesos van pasando en el duelo, e incluso parte de los rituales son programas como este, y que se están haciendo a lo largo y ancho del país, en donde van especialistas, donde la gente habla del tema, donde se entrevistan a sobrevivientes y demás. Todo esto va ayudando a que la gente vaya pasando, ¿no?, el río del dolor a través de rituales que tiene la sociedad, para que el dolor se comparta entre todos y para que al final le encontremos algún sentido a lo que pasó, dentro del sinsentido, encontrarle alguna utilidad, ver de qué manera el país avanza, de qué manera nosotros también aprendemos, mejoramos nuestras conductas personales, nuestras conductas de prevención de riesgos, que algo dentro de lo negro, de lo oscuro de todo, que algo de luz encontremos de esta tragedia. Vamos a una pausa y regresamos con Médicos en la Radio. De regreso con su programa Médicos en la Radio por Palma 90.7 FM. Hoy con el doctor Octavio Félix Vidal, hablando sobre el duelo, más el duelo en este sentido por la pérdida de un ser querido o por la pérdida de una persona que uno estima o admira, ¿verdad? Bueno, y aquí en Barahona no fue exento de esa tragedia del Yesep. Miren, hay si retornamos de nuevo a Víctor Frank, que creo que es un buen referente para estos temas, para enfrentar el duelo. Víctor Frank hace mucho hincapié de que hay circunstancias en la vida que uno no puede controlar. O sea, sencillamente los judíos en ese momento no pudieron evitar, controlar que ese tirano acabara con tantas personas, que los eliminaran con una serie de gases que los empezaron a utilizar como armas químicas experimentales, y que luego cremaban en cada campo de concentración. También tenían sus crematorios para quemar los cuerpos. Hay situaciones, circunstancias en la vida en las que tú realmente estás indefenso. La gente que estuvo ahí, que fue a divertirse, a pasar un rato con amigos, otros fueron, por ejemplo, a celebrar su cumpleaños. Celebrar su cumpleaños. Hay varios médicos que, por lo menos tengo conocimiento de varios médicos que fueron a hacer una celebración entre ellos, interna. La utilizaron ahí. Un joven que fue con su madre, que su madre quería compartir con él, bailar. Y bueno, esto tuvieron la dicha de sobrevivir, pero mucha gente estuvo ahí por muy buenas razones, para compartir, no todo el mundo estuvo ahí por una mala razón, como muchos a veces quieren señalar. El asunto es que en un momento dado podemos estar en un lugar en donde no se espera que en ese lugar la gente pueda fallecer, pero ocurren este tipo de eventos, y cuando nosotros no podemos controlar las circunstancias ni controlar lo que ha pasado, como diría Víctor Frank, sí tenemos la oportunidad de controlar la reacción que nosotros vamos a tener ante lo que ocurrió. Y esta sí es la parte que nos ayuda a superar el duelo, porque a pesar de todo el dolor y de todo lo malo que puede pasar en este tipo de situaciones,
nosotros tenemos que continuar viviendo, tenemos que continuar sabiendo que vale la pena vivir y que la vida tiene sentido, independientemente de que en ocasiones pasan situaciones como esta, que podemos decir, como un libro que escribió el doctor James Dobson, un terapeuta familiar americano que es cristiano también, y él escribió un libro muy bonito que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. O sea, mucha gente cuando pasan este tipo de situaciones encuentra que todo se le desploma, su sistema de creencias, su fe, su confianza en Dios, si era una persona creyente, y hay personas que no eran creyentes antes de, y entonces intensifican más esa parte agnóstica o esa parte de posible ateísmo que tenía, porque entendemos a veces que la vida no tiene sentido. Sin embargo, en la naturaleza estamos regidos por leyes, estamos regidos por la ley de la gravedad, estamos regidos por situaciones como que si tú tienes una construcción que no tiene la calidad suficiente, tarde o temprano eso se va a caer, y no, aquí no es un asunto de culpar o no a Dios, sino que son situaciones que ocurren y que muchas veces son inevitables. Entonces sí podemos controlar nosotros cómo interpretamos lo que pasó y qué actitud vamos a tomar a partir de ahí, y qué vamos a hacer con ese familiar que por ahora la herida está muy abierta. Yo sé que todavía hay mucho dolor, que todavía no estamos en una etapa donde la gente está empezando a curar las heridas, todavía no, falta mucho tiempo para eso. El dolor va a seguir, se va a seguir sangrando, se va a seguir sintiendo ese sufrimiento por un tiempo, pero hay que ir buscando cómo recordar de esa persona esa parte bonita, los mejores momentos, para ir teniendo en nuestra memoria una galería de bonitos recuerdos de esa persona que fallece, porque al fin y al cabo una de las grandes realidades que tenemos los seres humanos en la vida es la muerte, y siempre vamos a tener la muerte o de un familiar cercano, de un amigo, del cónyuge. Muchas veces esas muertes van a ser naturales, van a ser esperadas, son muertes de pacientes crónicos que nos preparamos para ellas y el dolor es menor, pero otras veces las muertes son así, no puntuales, son un accidente, un asesinato, una catástrofe natural o una catástrofe como esta. Y este tipo de duelos duelen más porque las heridas son más profundas y sangran más y la persona siente más el dolor. Pero en cualquier circunstancia nosotros tenemos que salir como Víctor Frank, que sale del campo de concentración con unas 40, 45 libras, y él, sabiendo que toda su familia había muerto, él decidió seguir viviendo y siguió ayudando a los demás, y él entendió que una de las mejores maneras de encontrarle sentido a la vida es ayudar a otros, es ayudar a compartir, a superar dificultades a otros seres humanos que están a veces más necesitados que nosotros, pero que muchas veces nosotros olvidamos eso, que una de las cosas que más felicidad nos puede dar es nosotros compartir nuestra felicidad con otros y hacer que otros sean felices porque les ayudamos a resolver pequeñas situaciones. Y este es un momento de mucha solidaridad para que los que no pasamos directamente este evento podamos acompañar a todas esas personas que están pasando por estos momentos tan difíciles, y también que ellos puedan ver que hay una luz, que hay una esperanza para salir de esto, y que el dolor ha de pasar, porque el dolor es inevitable. El sufrimiento debe ser opcional. O sea, no tenemos necesariamente que caer en un sufrimiento del cual mañana no podamos salir, un sufrimiento que no lo manejemos adecuadamente y que ese sufrimiento termine llevándonos a nosotros a un hoyo, a una depresión o a un nivel de duelo no resuelto que no nos permita realizar nuestra vida, continuar con nuestro trabajo o darle atención a los demás miembros de la familia que todavía están ahí y que requieren la atención de esa mamá, que requieren la atención de ese papá o que requieren la atención de ese hermano o de ese amigo. De ahí que es un proceso que lo tenemos que vivir, pero que hay que caminarlo y hay que superarlo. Sí. Doctor, desde el punto de vista psicoterapeuta, ¿sería factible
que a estas personas que se vieron involucradas, agravadas, directa o indirectamente durante la tragedia que ha consternado el país completo, deberían recibir una ayuda psicoterapéutica personalizada, que se le acercaran y lo vieran de forma individual para tratar cada tema individual, porque cada quien maneja el dolor y el duelo de diferente manera, y como usted mencionaba al inicio, esto afectó todos los estratos sociales, desde los pobres hasta uno de los más ricos del país. O sea, que afectó toda la estructura psicosocial del país completa, y había que ver cómo esto psicológicamente, porque también hay que ver la parte clínica, qué datos arrojarían a una evaluación psicoterapéutica a estos familiares. Siempre que se pueda buscar ayuda frente a una pérdida como esta, ayuda terapéutica, siempre será beneficioso. Pero es bueno señalar que la mayoría de las personas, cuando pasan por experiencias como estas, de manera natural tienden a superar el duelo. De manera natural, pasan por sus etapas como todo el mundo, que tiene que pasarla, que tiene que sufrir, que es un proceso natural, pero que nosotros en nuestra psiquis tenemos herramientas, recursos para irlo superando. Hay personas que se atascan en algunas de las fases, y estas personas sí van a requerir un nivel de ayuda terapéutica, y muchas veces cuando el duelo se extiende, un duelo no resuelto, como mencionábamos ahorita, hay personas que van a empezar a ir a diferentes médicos por supuestos síntomas que tienen. O por desconocimiento. Y muchas veces ahí lo que tenemos ya es un duelo no resuelto, pero enmascarado, en donde ni el mismo paciente relaciona sus síntomas con su pérdida, y a veces el mismo profesional de la salud que lo atiende no se da cuenta que esa persona está presentando unos síntomas que son psicosomáticos y que son productos del duelo. Pero siempre el que tenga la oportunidad de acercarse a un servicio profesional adecuado y que ha pasado por esta situación, que lo haga. Incluso hay personas que han sido afectadas por todo el flujo de información, que están manifestando síntomas y demás, porque a veces, aunque tú no hayas vivido producto de todo digámoslo así, toda esa invasión informativa que tenemos, hay personas que hasta hacen sus síntomas también de duelo. También el que necesite ayuda, todo el que necesite ayuda, es recomendable que acuda, y que el Estado mismo en estas circunstancias también favorezca que la gente tenga el acceso a este tipo de servicios y a este tipo de ayuda. Vamos a una pausa comercial y regresamos con Médicos en la Radio. Estamos de regreso con su programa Médicos en la Radio, hoy con el doctor Octavio Félix Vidal, hablando sobre el duelo en estos momentos donde el pueblo dominicano está de luto desde el pasado martes en la madrugada. Es lamentable todo lo que está pasando. Y me gustó, no sé si es cierto, este toque de queda que anda en las redes sociales, de que a partir del jueves a las 9, de 9 a 5, de 9 de la noche a 5 de la mañana del siguiente día, hay toque de queda. Solamente habrá circulación hasta la medianoche del jueves, y luego el viernes de 7 a 5 con una circulación libre hasta las 10 de la noche, y sábado y domingo santo de 7 a 5 igual, y libre circulación hasta las 10 de la noche. ¿Es oficial eso? Eso hay que ver, porque eso se ve dictatorial. Ojalá que sea oficial. No vaya a ser alguna. No vaya a ser que sea que esté en la red de ahí. Yo me imagino. Hay que verificarlo. Pero hay que verificarlo. Yo me imagino que van a coger la Villa Olímpica para meter mucha gente presa. ¿Por qué? Cuando violen el toque de queda. No, porque hay que recordar no que solamente presa, hay que pagar una multa con los tiempos del COVID. Sí, lo importante es que hay que recordar que estamos en la Semana Santa, que esta es una semana de reflexión. Es verdad que hay que poner algunas restricciones. Estamos de acuerdo. Actividades masivas. ¿Tú entiendes? Que hay que hacer algunas restricciones, sí, pero no tampoco ser tan dictatorial. Tampoco tan dictatorial. Sí, eso es dictatorial. Pero hay que confirmar hay que poner no creo que restricciones. Sea oficial eso. Pero hay que poner restricciones, pero no tan dictatorial. No es tan mala idea, porque esto es una Semana Santa y se celebra la Semana Santa
la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿verdad, maestro? Pero es que eso es voluntario, la decisión de cada quien. Pero si está bien, Carlos. No. Carlos. Tú no puedes hablar de mí, está en mi casa reflexionando. Carlos, pero en estos momentos que el país vive de luto y tiene dolor, yo que no murió nadie de mi familia, pero yo siento el dolor ajeno. Totalmente de acuerdo. Y sobre todo, uno de mis merengueros preferidos, Rubí Pérez. Sí, pero cada yo quien, lo siento. como dice el doctor, ¿me entiendes? pase el duelo o el dolor a su forma. ¿No es así, doctor Octavio? Cada quien elige la forma cómo pasar su dolor. Tú no puedes obligar a una población Semana Santa, a que lo pase todo el mundo ¿cuándo igual? son los tiempos de más muerte por accidente de tránsito y fiesta? Sí. Es la Semana Santa. Desde el viernes hasta el domingo, O sea, pero porque el gobierno... no una Semana Santa, sino una semana diabólica, podríamos decir, pero con la muerte que ¿por qué sucede? hay tanta muerte y tanto desorden? Porque no se aplican los mecanismos regulatorios. No hay régimen de consecuencia. ¿Qué tanto tiempo dice la motocicleta tan prohibida? Y tú ves a los mismos policías, guardias, marinos andando en una goma en los motores, donde ellos mismos son que mandan a prohibirla. No son ellos. Ellos simplemente deben cumplirla. Deben cumplirla, pero son los primeros que ponen el desorden. La música está prohibida, pero te encuentras tú al primer teniente con la música del carro a todo volumen, y Teodoro, que es lo que es un civil armado, le mandan a quitar para que ya la dejan prendida. Entonces, es que los mecanismos regulatorios y consecuencias deben ser igual para todo el mundo. Si no, ponte a dar vuelta en los barrios para que tú veas. Pues siempre digo, salgan a los sitios a mirar, para que vean. Es que las reglas tienen que ser justas para todos. Es como decía un jurista, que la ley nada más se le aplica a los pobres. Al rico no llega la ley. O sea, la ley tiene que ser igual para todo el mundo. El dolor lo pasa cada quien a su forma. Sabemos que estamos en dolor nacional, pero tampoco tú no puedes reprimir una población. Ahora, tú sí le pones reglas. No es cierto, reglas y sus excepciones, porque debe de tenerla. ¿Qué vamos a hacer esta Semana Santa diferente a todas las demás Semanas Santas que hemos tenido? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Que vamos a restringir un poco más que las anteriores? Sí, totalmente de acuerdo. ¿Que antes cerrábamos 3 balnearios, vamos a cerrar 5? Totalmente de acuerdo. Estamos de acuerdo. Ahora, no me ponga un mecanismo de excepción que no va. No me quiera hacer dictatorial. Lo que yo recomiendo es que revisemos. Ustedes saben que las redes están muy llenas de falsas noticias, de malas informaciones, sí. Que hasta donde yo tengo entendido, todavía oficialmente no hay una... a menos que esté circulando algo oficial y uno no lo conozca, pero es bueno confirmarlo, porque si no estaríamos como hablando de algo que realmente simplemente no se va a hacer. Que esté en las redes, pero no que oficial. Sí, pero han hecho varios comunicados. Debería. Sí. Es un sentimiento de mucha gente. Exactamente. Que quisiera que se haga así, pero no todo el mundo piensa igual. Exacto. Y además habría que ver si eso es tan sano para que el flujo natural del duelo se siga solucionando en la población. Porque no solamente son los familiares, también el país tiene que sanar. Sí, igual, doctor. Hay restricciones de playa, que sale después de la Semana Santa, maestro. Pero hay sectores del país que no le han cerrado ni una playa. Por ejemplo, Punta Cana, en La Romana no han cerrado ni una playa. Y para acá están casi todas cerradas. O sea, hay que ver por qué playas están abiertas. Carlos, las playas no están cerradas, la celebración de fiesta. Ajá, pero y música. Pero está bien, busca los lugares donde están cerradas. Te lo voy a enviar ahorita para que tú veas. Y dime cuál está cerrado en Punta Cana, porque Punta Cana es el sitio que hace más fiestas de playa. Lo que es Punta Cana y Cabarete en Semana Santa, donde más fiestas de playa se hacen. Y eso es histórico en este país. Porque yo antes, cuando era joven, yo cogía de San Pedro para Cabarete para la fiesta en Semana Santa. Sí, eso es histórico en otro país. Esos 2 lugares en fiesta y están abiertos. Maestro, con relación al duelo, consejo para reflexión, ¿verdad? Muchas personas están en contratorno del estado de ánimo, otros van a caer en depresión. ¿Qué se le aconseja? En primer lugar, el duelo hay que irlo viviendo de manera así natural. Ahora, cuando vemos que las cosas no van dentro de ese curso, de esas etapas, o que las etapas se van prolongando demasiado, entonces se busca ayuda profesional. Un error que a veces se comete es no dejar que la gente experimente. La ayuda profesional debe ser después de los 3, 6 meses, como usted mencionó, o inmediato. Hay personas que voluntariamente deciden buscar ayuda para tener herramientas para superar mejor el proceso en el camino.
pero nosotros normalmente trabajamos por síntomas. Si una persona no tiene síntomas, no tiene que ir a terapia. Si una persona no tiene una queja, si no tiene una demanda, pero si una persona no tiene que ir a terapia. que está con falta de apetito, no quiere comer por el duelo, no quiere comer, no duerme, ni de día ni de noche. Hay personas que lo pasan así. Somnolencia, se siente apático totalmente, aislamiento. Ahí hay síntomas ya. Si la gente tiene síntomas que son importantes, que limitan al desenvolvimiento normal de la vida, bueno, pues se puede buscar ayuda. Pero también hay que tener el cuidado de no evitar que ese curso natural de la experimentación del duelo se dé, como ocurren con algunas personas que a veces la familia toma la decisión de que a mamá no le vamos a decir la noticia y la medican y no le permiten experimentar lo que pasó, o deciden a veces algunos no comunicarle a los niños pequeños o a los adolescentes, y pasan 4, 5, 6 meses y los muchachos no se enteran que su papá murió o que su mamá murió, y a veces le mienten y le dicen que esa persona está de viaje, que ella viene luego. O sea, lo mejor es siempre hacer las cosas de la manera más natural posible. Y recuerden que lo he mencionado varias veces, el duelo es un proceso natural. Que algo es un proceso que hay que sobrepasar. Y nos va a tocar en un momento a todos. Claro. Eso no tiene ningún contratiempo. A cualquiera nos va a tocar en un momento. Lo importante es estar preparado, aunque nunca nadie, doctor, está preparado para eso. Hay algunas personas que aparentan estar preparados y tratan de disimular que están preparados, pero la realidad es otra. No nos preparamos para la muerte. Claro. Entonces, en el momento que se requiere que uno llore, que uno experimente su dolor, hay que experimentarlo, porque es lo que más nos ayuda a ir superando el duelo e ir entrando en las demás fases, en donde uno va haciendo una negociación con su propia mente, con la vida, etcétera, hasta que finalmente uno acepta lo que ha pasado. Entonces, es propicio eso, que la gente pueda ir experimentando el duelo y viviéndolo, para que experimente finalmente su reintegración a la vida normal. No, y que tiene que reintegrarse, porque como dice, la vida continúa y no se detiene a esperar a nadie. Claro. Eso es así, es histórico, y eso es algo que hay que entender y comprender hoy en día. Y pensar en que hemos perdido a un ser que queríamos mucho, que podemos tenerlo en nuestra memoria, como decía Isabel Allende, que cuando amamos realmente a alguien, esa persona nunca se nos va, porque la podemos tener aquí en nuestra memoria. Uno no ha perdido a nadie. Yo puedo seguir viendo a mi mamá, a mi papá que fallecieron como personas que viven en mis recuerdos. Yo no veo a mi papá ni a mi mamá como dos muertos, como dos cadáveres, no, yo los veo como dos gentes vivas que me acompañan cada día, que me inspiran a seguir hacia adelante y que le agradezco todos los momentos agradables que viví. Esa debe ser la actitud de uno asumir este tipo de pérdidas. Bien, decirle a los amigos oyentes que este espacio Médicos en la Radio llegó a ustedes gracias a la Farmacia Dignalis. Farmacia Dignalis, laboramos de lunes a domingo y días feriados. Farmacia Dignalis, al servicio siempre para tu salud. También este espacio Médicos en la Radio llegó a ustedes gracias a la clínica dental número 1 en todo el sur, NAClinic. En NAClinic contamos con nuestro propio laboratorio dental, con la tecnología más avanzada para toda la región sur, para asegurarte el mejor trabajo dental en el menor tiempo posible. Haz tu cita hoy llamando al 809-524-5858. 809-524-5858. NAClinic, todo en odontología. Se despiden de su programa Médicos en la Radio el doctor Teodoro Pérez, el doctor Octavio Félix Vidal y el doctor Carlos Félix Terrero. Hasta la próxima.